dice, ¿no? Que hay momentos en la vida donde tiene la posibilidad de entrevistar a gente que ya es famosa, ¿no? Y bueno, y hoy es uno de esos momentos cuando aquí en La Felicidad del Atardecer vamos a estar recibiendo, que aparte me va a corregir dentro de un rato, pero yo se lo voy a decir así como a mí me parece, yo ayer dije personaje, no sé si es un personaje. Julio Bófano, buenas tardes, bienvenido. Muy buenas tardes, bueno, un placer estar acá en Paysandú, bueno, y acá en La Felicidad del Atardecer. La Felicidad del Atardecer. Ayer dije personaje. No sé si no es un cacho demasiado atrevido decir personaje. Julio, ¿cómo te caracterizás ahora después de, bueno, primero buenas tardes, bienvenido, todo lo que corresponde a esto? ¿Y cómo viene marcando todo esto que se ha revolucionado a través, creo yo, que del libro? Vos me podés corregir. Bueno, para mí es impresionante lo que está pasando. Me impresiona a mí que, si bien me costó muchísimo escribir este libro, en todo sentido, en tiempo, en poner el alma, en tener que volver a hacer terapia, en volver a pasar por pesadillas que ya me había olvidado, cuando terminé y cuando estaba pronto para publicarse, sentí como que ya está. Fue como también parte de nuevo de una sanación para mí de muchísimas cosas. Y lo último que elegí fue el título, el conocerme me hizo libre, porque es así, y por eso que esa libertad me hace como intensamente gozar de cada cosa que está pasando, de cada gente. Hoy estuve un rato en la librería, que la gente no sabía que iba, fue casualidad, iba gente a comprar el libro, me pedían para sacarse fotos, y después los testimonios que tengo, es decir, la cantidad de víctimas de abusos sexuales que se han contactado y se contactan conmigo, y las cosas que escucho cada día, y no me quiero poner a llorar acá, pero sí te aseguro que lloro cada día con cosas que escucho, y entonces también trato de cuidarme, porque si bien yo tengo experiencia y muchos años de terapia y logré contar en el libro mi proceso y mi vida y lo que me hizo libre, no es fácil, pero no voy a dejar abandonada a ninguna persona que ahora se anima, que encontró en mí alguien, y esto trasciende Julio Bófano, trasciende el libro, por eso que voy a crear una fundación que el sábado Claro, eso voy a es alargar. eso es lo que te iba a preguntar, porque no es solamente el libro. O sea, hoy apareció Julio Bófano, pero no viene solamente con el libro. Viene con una fundación, viene con una cantidad de fuerza, viene con una cantidad de ideas, de cosas para hacer, y aparte viene con una oreja grande para escuchar también, ¿no? Sí, bueno, yo, claro, el hecho de haber sido cura y de haber sido un cura además siempre que estuve en el límite, es decir, que en el límite de las homilías, de tratar siempre de ser inclusivo, de que nadie se sintiera fuera o ninguna persona se sintiera discriminada, porque Jesús, en el que yo creo, no discriminaría a nadie por ser diferente, al contrario, estaría del lado de las personas más vulneradas. Me hizo que tenga un poco esa cancha, y también todos los años de terapia. Hay mucha terapia en mi vida, se nota, lo cuento en el libro, no todo, pero porque si no ya es demasiado extenso. Nunca pensé que iba a escribir tanto además, y sí sé escuchar, porque eso también se aprende, uno se entrena y sé detectar cosas, y además porque hay gente, y mucha gente, porque tengo una lista de 400 personas en este momento, empezó por una, después 4, 3, y lo de la fundación se me ocurrió después, porque no puedo solo con esto. Es decir, yo puedo tener un primer contacto, que lo tengo, no sé, ayer antes de salir para aquí, que primero pasé por Mercedes para organizar la presentación de Mercedes, fui a hablar con una víctima y voy hablando, y por las redes. Eso no lo derivo, porque si confían en mí, Claro. pero es un primer contacto. Después la persona tiene que ver qué hace con eso, o haces terapia, porque después si denunciás o no, y si es posible denunciar, es otro tema. Para mí eso viene después. Lo primero es decírtelo a vos mismo, decirte a vos mismo, sí, yo soy o fui víctima de abuso sexual. Y eso es un gran paso, eso es un gran logro. Un gran paso a ese título del libro, ¿no? A sentirse y a ser libre. Claro,
porque la libertad es aceptarte con todo lo que sos. Por eso yo cuento cosas que son incoherentes de mi vida. Yo cuento incoherencias, porque al principio, y por algunos titulares también, ¿no? Parecía que el libro era como un ataque a la Iglesia Católica, y en realidad no. Lo que yo voy contando es mi proceso, y mi proceso tiene claros y oscuros, y tiene hipocresías, y elegí contarlas, y elegí ponerle la emoción y el sentimiento, porque es importante que se entienda lo que a mí me iba pasando, lo que yo iba sintiendo, mis peleas con mi propia conciencia, como digo yo, ¿no? El ir sintiendo eh, desde esa ingenuidad juvenil de creer en ese proyecto de vida y en que Dios me llamaba y me elegía y el poder que te da eso, ¿no? Porque Dios me eligió a mí. Claro. Y empecé a sentir que me gustaban los hombres, los varones, pero eso era pecado, eso era, la iglesia decía que no era natural, entonces todo lo que a mí me iba pasando, y hasta que digo, no, pero bueno, porque primero te lo tenés que decir a vos mismo, ¿no? Yo soy homosexual, porque ni siquiera el término gay se usaba. Uh-huh. Entonces, en primer lugar, tenés que aceptarte a vos mismo. Y eso para mí es el amor, porque el ama a tu prójimo como a ti mismo del Evangelio, para las personas creyentes, y no porque la cultura cristiana nos condiciona a todas las personas, significa eso. Primero tenés que amarte a vos, y amarte significa aceptarte. Si vos no te aceptás con todo lo que sos, y también con tus incoherencias, o con las consecuencias horribles que tiene el haber sido abusado y violado, porque para mí fue lo más difícil de contar en el libro, porque lo sabían 3 personas en mi vida, ¿no? Y entonces que ahora todos mis amigos y mis amigas y todo el mundo que lo sepa, no es que ese sea el problema, fue difícil contarlo y que sea contarlo de un modo que fuera para ayudar. Y eso está funcionando. Uh-huh. Y eso me hace muy feliz y también me da una gran responsabilidad. Entonces se me ocurrió lo de la fundación, porque la gente después que lo empieza a leer, incluso los curas y monjas que al principio estaban enojados, ahora están como de mi lado, como me apoyan, me pasan datos. Y esto no es contra la Iglesia Católica, es sí contra una Iglesia Católica que oculta, pero también pasa en los partidos políticos, también pasa en las familias, en el sindicato. A mí me pasó con un entrenador de fútbol. Entonces, discutamos como sociedad qué nos está pasando sobre distintos temas. Julio, caiga quien caiga. Ahí está. Julio, ¿lo tenía el tema caiga quien caiga para el sábado o no? Porque aparte, a mí me gustaría contar algo en la interna de Julio y la presentación del libro que va a ser el sábado, que ha organizado todo él. Todo. Hasta Carlito, hasta los temas musicales que va a poner, está todo terriblemente organizado, lo cual me parece genial y bueno, desde ya te felicito. Pero quería preguntarte, y como para ir armando un cacho la vida tuya, ¿cuándo fue la primera vez, Julio, que chocaste con la iglesia por tu manera de pensar? O no chocaste nunca. Sí, yo creo que acá ya en Paysandú, yo me acuerdo que en la Pastoral Juvenil, que es la organización de los jóvenes, con aquellas cámaras gigantes, los VHS, Uh-huh. hicimos unos videos en la costanera, en la parte de la entrada de Paysandú, que ha mejorado, pero no mucho, porque ayer volví a pasar por ahí, y filmamos eso, porque yo siempre fui el de la comunicación, digamos, ¿no? Y me acuerdo de que había que editarlo y le pusimos unas canciones y ahí ya había un cura que le dije, mira, necesito 2 caseteras para editar esto y era, claro, yo era un gurí y hubo como problemas, entonces yo me acuerdo de haberle dicho a ese cura, claro, a tu amigo los burgueses no tendrías problema para prestarle las caseteras. Ya, imagínate, que tendría razón el cura en el sentido, ¿por qué te iba a prestar a vos la casetera para hacer cosas? Vos sabés hacer, bueno, pero entonces yo creo que siempre fui como un rebelde güey ahí. sí, y provocador y siempre, también con la ingenuidad de ir diciendo lo que pienso, pero también con ese Jesús que conocí y que aprendí a querer y que me convenció, porque la iglesia de Uruguay, hay que decirlo,
es muy distinta, fue muy distinta a otras iglesias de la región. En épocas de dictadura y fines de la dictadura era el espacio donde encontrarnos. Mucha militancia de los derechos humanos y de izquierda, pero no solo, de derechos humanos salió de ahí. ¿Ah? Muchas mujeres que son invisibilizadas salieron de ahí, militantes. Y entonces la iglesia uruguaya se la jugó en la época de la dictadura. No pasa lo mismo en otras iglesias, en otros países que fueron más bien cómplices. Y no en el tema de la diversidad. En el tema de la diversidad siempre hubo inconvenientes. En el tema de la diversidad, ¿no? Yo creo que, bueno, no solamente la iglesia, sino que hay muchas organizaciones que tapan, ¿no? No sé si tapan o tratan de que no salga mucho a la luz. En el tema de la diversidad, ¿la iglesia uruguaya cómo se portó? Bueno, yo creo que, mira, en el tema de la diversidad, cuando estamos hablando de diversidad, diversidad sexual, es decir, es un tema que le sigue costando mucho a la iglesia en general, pero a la iglesia uruguaya también, porque yo hace muchos años le digo a mis amigos de Montevideo, laicos y laicas, primero yo lo vivo diciendo y lo voy a decir de nuevo, hay mucha gente maravillosa en todas las iglesias, yo creo que la mayoría de la gente lo hace de buena voluntad. Esto no es un ataque a las instituciones, sino al esconder bajo la alfombra delitos, porque en este caso estamos hablando de delitos como son los abusos. Entonces, ¿por qué no hay pastoral de la diversidad en Uruguay? En otros países hay, porque nos conocemos todos, ¿por qué le cuesta tanto a la iglesia uruguaya enfrentar esto? ¿No? Así como hay pastoral juvenil, pastoral familiar, pastoral de los enfermos. En Chile hay pastoral de la diversidad, en España, por supuesto, en Italia hay, yo voy a Italia muchas veces por eso, porque me invitan a dar testimonios, a acompañar gente que se siente culpable, viste que yo tengo un capítulo que se le dedico a la culpa, que es muy importante, por ser lo que son, por sentir lo que sienten, ¿no? Y en Uruguay hemos minimizado mucho ese tema. En Uruguay, por ser un país laico, gracias a Dios, porque tiene muchas ventajas, se ha minimizado la incidencia que tienen las religiones en general. Y en primer lugar, creer es un derecho humano. Está en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, 1948, artículo 19, etcétera, como lo es no creer. Pero a mí hay mucha gente que me dice, vos que sos tan inteligente, ¿cómo podés creer? ¿No? Creer es una opción. Entonces, ¿qué pasa que en Uruguay no hay pastoral de la diversidad? Yo lo vivo diciendo, lo vivo como provocación también. ¿Por qué hacemos juntos, en Montevideo, ¿no? ¿Por qué hacemos juntos cosas con otras iglesias, encuentros ecuménicos, en torno al 8 de marzo o en torno a mayo por el tema de los desaparecidos y nunca hacemos nada en septiembre por el mes de la diversidad? Ahí hay un problema que ni siquiera se pone sobre la mesa. Yo invito a cualquier obispo que quiera discutir o conversar o dialogar o intercambiar conmigo sobre estos temas y sobre cualquier otro, y sobre todo sobre el tema de los abusos sexuales, porque los siguen escondiendo, porque los siguen tapando, porque los siguen ocultando, porque los siguen minimizando, porque le siguen diciendo a las víctimas que no es verdad, o que se callen, o hacen arreglos económicos. Y esto sigue pasando en la Iglesia Católica, pasa en la mayoría de las iglesias, pasa en los partidos políticos. En muchas organizaciones. Y además pasa en la sociedad. Y ese era como el segundo gran objetivo de mi libro. Es, bueno, discutamos estas cosas, ¿no? Discutamos. Ahora, Julio, perdóname, vos, me tengo una cantidad de... Vos cortame porque No, ya veo. No, pero aparte te voy a decir otra cosa. Tengo una cantidad de amigos que bueno, según el Nano Serrat dice que los amigos tuyos son los amigos míos, que me están mandando mensajes que como Carlito Langone, como Verónica González, que iba a venir el otro fin de semana y viene este fin de semana para estar en la presentación de tu libro, que dice que vos le dijiste que tenía que venir este fin de semana de allá de Montevideo. Sí, ahora acabo de decir, mirá que no sé si hay invitaciones, porque creo que se terminó, pero bueno. Bueno, la Lula, una cantidad de amigos que han mandado mensajes y que dijeron que iban a estar escuchando. Y quiero hacerte esta pregunta. Vos hablabas de la iglesia, o me parece que sos la persona indicada, sobre todo hoy, para decir, hay un Dios
que no es tanto ese que nos vende, si es así la palabra, y si no corregirme, la iglesia, hay otro Dios que es distinto a que por ahí nos vende la iglesia, vende, en una manera de decir. Bueno, yo siempre le digo a la gente, incluso a la cantidad de católicos o cristianos en general. Mañana, por ejemplo, hay una presentación de un libro acá que se llama ¿De qué lado está Cristo? Ujú. ¿Tá? Que yo voy a estar. Es un libro muy bueno, que yo más lo recomiendo, porque la respuesta a esa pregunta es muy importante, ¿no? Eh, lo que yo les digo es vayan al Evangelio. En el Evangelio me parece que está como todas las claves de discernimiento, no tanto en los documentos que vienen del Vaticano o en las interpretaciones. Y recordemos por qué lo asesinaron a Jesús, por qué lo crucificaron, porque le movió el piso a los poderosos. Y a los poderosos que se creen que siempre ganan, lo que tenemos que hacer es juntarnos y decirles, no señores y señoras, no ganan siempre, porque si nos juntamos y empezamos a hablar y empezamos a sacar las cosas a la luz, pero ese es el Jesús en el que yo creo, y quizás por ahí voy respondiendo a Ujú. la pregunta. Recordemos que lo crucificaron, lo asesinaron, no porque era un tipo políticamente correcto, sino porque se calentó con los comerciantes en el templo. Jesús nunca dijo nada del pecado sexual, eso no existía. Él se enojaba con el pecado social. Jesús andaba con las prostitutas, andaba con los pecadores. Yo creo que ahora, sin lugar a dudas, estaría del lado de las víctimas. Y de las víctimas de todas las iglesias que en su nombre hacen negocio. Porque en realidad son negocios, son multinacionales. Y el tema del dinero es muy importante acá. Vos que estuviste adentro, ¿qué se dice? Porque, o sea, esto no es una cosa que de hoy ni nada por el estilo, ¿no? De lo que tiene que ver con la iglesia cuando dicen, hay pobre y el Vaticano está bañado en oro, ¿no? Que es muy popular decir eso. ¿Qué se dice de adentro? Vos que estuviste ahí Se dice, bueno, ¿y qué vamos a hacer? ¿Vamos a empezar a vender las cosas para dárselo a los pobres? Eso no se hace, esto es un patrimonio de la humanidad y es verdad también eso, también. ¿no? Pero la cuestión es que incluso ese discurso de la opción por los pobres, porque yo creo que la iglesia en este momento, la iglesia católica, la jerarquía, no estoy hablando de los laicos y laicas y teólogos, porque hay teólogos y teólogas de la liberación, aunque lo han tratado prácticamente de destruir, hay teología queer, hay teología feminista que están intentando hacer un cambio, pero en la jerarquía en general funciona como en la política. Los papas nombran obispos y cardinales a los que más o menos acompañan su línea. Juan Pablo II, por ejemplo, se encargó de nombrar, su obsesión era el anticomunismo, por lo que vivió en Polonia. Se encargó de nombrar obispos en toda Latinoamérica que lo que hicieron fue prácticamente exterminar la teología de la liberación. La teología de la liberación, que tiene como distintas corrientes y fuentes, lo que decía es las personas con los derechos vulnerados tienen que estar al centro. Entonces en Roma empezaron a preocuparse que eso era como medio izquierdoso, ¿no? Cuando en realidad es una interpretación del Evangelio, son las personas más pobres al centro del mensaje. Entonces, prácticamente nombrando obispos conservadores a lo largo de los años fue como terminando eso. Lo mismo hace Bergoglio, lo mismo hace, no sé, para poner un ejemplo, el Pepe Mujica elige, bueno, yo quiero que Claro. estos sean los candidatos a diputados, o lo hace, no sé, la calle, y funciona así. Pará, una pregunta que ahora que te estoy escuchando se me viene al aire. Viste que dicen, bueno, los dueños del mundo, no sé, el presidente de Estados Unidos, el presidente de la China, que esto y que lo otro, ¿no? De los dueños del mundo. El Papa es un tipo pesado, no sé si a la altura de esos presidentes, pero es un tipo pesado a nivel del mundo. Y sí, es el número uno de una de las instituciones más poderosas del mundo. Más poderosas no solo por lo económico, porque, repito, yo le dedico un capítulo al tema de la plata, el tema de la plata es muy importante, sino por la incidencia que tiene en las conciencias de las personas, en la manipulación de las conciencias. Yo recuerdo que Francisco es Bergoglio, y esto parece un juego de palabras, es el Bergoglio de Argentina, es el Bergoglio que
cuando se estaba discutiendo el matrimonio igualitario, utilizó todos los recursos de la Iglesia Católica, que está unida al Estado en Argentina, lamentablemente, en contra de eso, en contra de la interrupción voluntaria del embarazo, sin ningún tipo de escrúpulo. A los estudiantes de los colegios los mandaban a hacer cosas. Es decir, ese hay que recordar que ese es el Papa, que se presenta como misericordioso. Eso es una estrategia de marketing, porque yo investigo, hay mucha investigación también en el libro. Hay El libro está impresionante, le digo a la gente en serio, el libro está impresionante. Hay que comprarlo y acá no se lo vamos a leer ni nada por el estilo, ni le vamos a contar absolutamente nada. Ya lo dijo Julio, no sé si hay invitaciones para el sábado, pero si no hay que ir a Posta, que el teléfono de Posta, si yo no mal recuerdo, y Virginia no la tengo para corregir, es 099 449944, algo así. Mañana voy a estar ahí de 10 a 11. Mirá, mañana va a estar ahí, así que hay que ir a Posta, que está en Ituzaingó al 1240. Está, y vuelvo a lo mismo, el libro está impresionante, ¿no? Es muy recomendable. Muchas gracias. Pues sabes que hay escritores, a mí me halaga mucho además, porque yo no soy escritor, yo escribí un libro que es distinto. Hay escritores que me dicen, Julio, está buenísimo, Sí. está muy bien escrito. Claro, me llevó 2 años y medio, ¿no? Oh, Y yo soy muy perfeccionista. Como eso. vos dijiste, yo soy el que organizo todo, sí. Soy bastante rompe porque yo soy profesional de la comunicación también. Pero aparte tiene eso que, o sea, como que no va cronológicamente, ¿me entendés? No hay una cronología dentro del libro. Hay sí diferentes capítulos que los abordás en determinado momento del libro y que me parece genial eso. Sí, eso también fue toda una decisión, ¿no? Porque la vida no es cronológica, la vida es un poco así, ¿no? Es un adelante y para. Si uno pudiera programar la vida, si uno pudiera tener un manual para cómo ser padre, madre, sería más fácil, pero la vida no es así. La vida es lo que te va tocando y las opciones que vas eligiendo. Y quiero decir solo una cosa más del Papa Francisco, que hace 2 años recibió a una víctima de abuso sexual, porque en esa estrategia de nosotros queremos cambiar la imagen de la iglesia y qué horrible y qué vergüenza. Ahora acaba de decir con lo que saltó en Francia. Yo le digo a la gente, Ajá, Francia. no me crean a mí si no quieren, googleen, investiguen. Lo que saltó en Francia es solo un 10%, y él acaba de decir que le da vergüenza. Yo le respondí por tweet, a mí no me alcanza con la vergüenza. Abran los archivos del Vaticano y los archivos de las diócesis, ahí está todo, y vayan a la justicia civil y a la justicia penal. Dejen de justicias paralelas. Y hace años recibió a una víctima de abuso sexual, que había sido abusado por su tío, y le dijo, tenés que perdonarlo, hace 2 años, tenés que perdonarlo a tu tío porque está enfermo. No, señor, no es un enfermo, es un delincuente. Y es un delincuente que vos estás amparando, vos, los cardenales, los obispos, y los laicos y las laicas que de algún modo son cómplices. Y no son cómplices porque lo vean y lo oculten, son cómplices porque lo minimizan, son cómplices porque le dicen a las víctimas que se callen la boca o que no es verdad. Por eso yo hablo de las heroínas y de los héroes de minas que se animaron a denunciar, porque hay que animarse a denunciar en el interior, porque más o menos todos sabemos, yo tengo casos de Paysandú también, ¿tá? De antes, ¿tá? De que después al cura de Paysandú lo mandaron para Florida, para Melo, ¿tá? Y ahora lo tienen internado en Montevideo. Es decir, si queremos saber, sabemos. Entonces, ¿por qué no queremos saber? ¿Por qué nos cuesta? ¿O por qué queremos realmente salvar esa institución, esa iglesia católica o esa iglesia protestante, la que sea, que está haciendo este tipo de cosas? ¿Ese es el Jesús en el que vos crees? Pues no es en el que creo. Entonces, vamos a unirnos, y estamos logrando eso, estamos logrando unirnos para, en primer lugar, a mí lo que me importa son las víctimas, y que cada uno pueda hacer, de algún modo, no sé si sanar, pero sí se puede sanar, pero para sanar hay que atravesar el dolor, porque el dolor del alma herida es como un animal salvaje, o lo domesticás o te devora por dentro, y eso es una elección que puedes hacer, y por eso yo estoy organizando esto de la fundación, donde va a haber psicólogos, psicólogas, abogados, abogadas, pero todo esto lleva un proceso, los procesos burocráticos. El sábado voy a decir el nombre de la fundación, que también es bueno, ¿cómo le vamos a poner? Todo eso lo voy pensando yo. Quiero agradecer a toda la gente que se ofrece, pero también, y esto es una cuestión que cuando vos sos ser víctima de abuso sexual o de violación, es cuando vos asumís que te pasó, y ser sobreviviente es cuando trabajás sobre eso
y trabajarlo, para mí implica hacerlo en terapia porque solo es muy difícil salir y lo asumís, las consecuencias que tiene para tu vida. Y una de las consecuencias que tiene para tu vida es que incluso cuando sos adulto seguís desconfiando de todo el mundo. Yo elijo no ser desconfiado, yo elijo confiar aunque me jodan de nuevo. Es una elección. Pero en este caso, como hay víctimas involucradas, yo tengo que ser muy cuidadoso. Yo no le puedo decir, hay psicólogos que se ofrecen o psicólogas que yo no las conozco. Me pasó ahora con un grupo de Ecuador, de gente que se ofreció, que yo les dije, yo primero tengo que investigarlos a ustedes. Y de hecho los investigué, porque además una es sanducera, que vive en Ecuador, y es una CRA, una psicóloga, es sexóloga, y ya hicimos una conferencia y tuvimos un contacto y una reunión con víctimas y sobrevivientes de Ecuador, porque me llaman de otros países, y eso de verdad que nunca me lo esperé, pero bienvenido sea. No soy yo solo, acá tenemos que juntarnos, pero juntarnos significa también empezar a confiar, y para confiar yo tengo que conocerte, y para conocerte eso lleva su tiempo y sus instancias, y tengo que dejarme, yo me guío mucho por mis intuiciones, me ha ido bastante bien con eso. Me han jodido y me seguirán jodiendo, sí, es parte de la vida, pero lo asumo, lo integro y elijo seguir creyendo en la gente. Porque la mayoría de la gente es buena. Es que esa es una de las cosas, ¿no, Julio? Creer en la gente, y bueno, uno cree en la gente. Si por ahí la gente después te termina clavando un puñal por la espalda, problema de esa otra gente, pero uno cree en la gente. Por supuesto. Escuchá, bueno, te llaman de todos lados, que esto y que lo otro, pero bueno, pero tenemos que agradecerte que estás haciendo parte de la felicidad del atardecer. Tenemos que ir a una tanda, Carlitos, al menos la tanda de la radio, y vamos a seguir hablando con Julio, porque antes también te aviso que va a pasar por el cuestionario, porque el cuestionario acá forma parte de la felicidad del atardecer. Y también quiero hacerte una pregunta con respecto a la violencia, esta violencia que está tan instaurada no solamente en esta sociedad, sino en la sociedad del mundo, y quiero que me cuentes algo por ahí.